Bienvenidos un día más a Alice de Brases. Hoy os traigo un nuevo vídeo dedicado al nuevo coleccionable de Combat Patrol de la editorial Salvat. Ya sabéis que esta es la segunda parte del primer fascículo, que lo hemos dividido en dos partes, la primera dedicada al Capitán Exterminador y esta segunda a nuestro primer líder tiránido. Vais a ver que es una miniatura bastante sencilla de pintar. En nivel Battle Ready, donde la vamos a dejar lista para la batalla, vamos a utilizar una serie de contrast que nos va a permitir pintar esta miniatura en una cuestión de una horita, la vais a tener perfecta y os va a sorprender el resultado final. Después iremos al nivel Parade, donde vamos a darle un poquito más de trabajo y aunque ya os digo que no es nada difícil de pintar, quizás esa parte de quitina, esa armadura tenga un poquito más de jaleo, pero vais a ver que es muy sencillo. Y ya sabéis que este vídeo, como todos los vídeos del canal, está patrocinado por Goblin Trader. Así que si queréis haceros con esta miniatura, con el coleccionable, con las pinturas, con lo que sea, os dejo un link en la descripción para que podáis ir a la página web y conseguir todos estos productos, aunque como siempre, os voy a recomendar que vayáis a las tiendas físicas donde cualquiera de los chicos que trabajan allí os van a echar una manilla de mil amores. Vais a ver que en este caso voy a pintar estos tiránidos de la flota Kraken. Es la flota que más me gusta, siempre fue mi favorita desde ese códex de tercera edición. Esta pequeña maravilla que hizo que cuando yo era pequeño me volviera loco con estos bichos sacados de Starship Troopers. La verdad que el esquema que siempre se presentó en este códex fue el que siempre más me ha gustado y aunque Leviatán mola mucho, creo que este les queda un poco mejor, al menos para mi gusto, y os aseguro que es más sencillo de pintar. No me enrollo mucho más, vais a ver lo fácil que es. Esta miniatura os aseguro de verdad que se pinta muy rápido y el resultado final es genial. Vamos con el vídeo y me decís. Comenzamos el nivel Battle Ready tras imprimir nuestra miniatura con blanco hueso de Vallejo. Vamos a aplicar este Skeleton Horde, este contrast de Games Workshop por toda la superficie de lo que va a ser la, entre comillas, piel de nuestro tiránido. Como veis, lo que he hecho es una dilución en una proporción de 1:3 con contrast medio. Hago esto porque así, al diluir este tipo de contrast, deja un poco menos de mancha, ¿de acuerdo? Cuando seca en las partes planas, sobre todo si veis cosas como por ejemplo la cola, que es una parte muy lisa, va a dejar mucha menos mancha, ¿de acuerdo? Va a ser un tono bastante más homogéneo, nos va a sombrear igual y va a quedar bastante más bonito. Así que vamos a aplicarlo con mucho cuidado de no manchar zonas adyacentes por toda esta superficie. Sobre todo cuidadito aquí en la parte de las alas, que es donde más importante es que no manchemos las zonas adyacentes, porque la parte roja se va a poder corregir sin mucho problema. Y en la parte de lo que es la membrana del ala vamos a aplicar Guilliman Flesh. En este caso ya no lo vamos a diluir, lo vamos a aplicar tal cual. Es muy importante que cuando estemos aplicando este tipo de colores tengamos cuidado de que no se queden grandes acumulaciones. Si es así, simplemente con el pincel vamos a arrastrar esa acumulación, esa pequeña gota, sobre la superficie adyacente que queramos pintar. Es importante que no queden estas acumulaciones porque si no van a quedar manchurrones que van a afear un poco el proceso final. Y además un poco la idea es que con este Battle Ready tengamos todo el ejército pintado, lo dejemos así, mientras después vamos pintando el parade. Para lo que es ya la parte de esas zonas interiores más blandas de lo que sería la piel, esas pequeñas aberturas que tienen esta, en los dobleces, lo que serían las partes flexibles en una armadura, pues en este caso en lo que es la piel de nuestro tiránido vamos a utilizar este Volupus Pink con mucho cuidado, con un pincel un poquito más pequeño para no manchar las zonas que hemos pintado ya en esos tonos de hueso. Vamos a empezar ya con la parte más destacada de la figura, que es esa quitina. Vamos a utilizar en este caso Blood Angels Red, este tono rojo de contrast, como veis deja un acabado muy bonito, igual que en el caso anterior. Si en algún momento os queda alguna acumulación muy grande de esta pintura, lo que vamos a hacer es que con el pincel vamos a moverlo por la superficie para que quede dispersado de una manera más homogénea, ¿de acuerdo? Hay que intentar que queden marcadas esas sombras de una manera bastante adecuada, pero sin que nos queden manchurrones. Siempre os voy a recomendar que le deis un vistacillo una vez hayáis acabado para ver si os habéis dejado algún puntito sin cubrir, que por la tensión superficial de estas pinturas puede ocurrir y esos puntos blancos afean el resultado final.
vamos a utilizar Flesh Tear Red para lo que es la parte de las garras y las pezuñas. Es un rojo un pelín más oscuro que el anterior porque quiero hacer una diferenciación entre lo que es la quitina y las armas. Vais a ver sobre todo en el nivel Parade que se va a ver esta diferencia, van a seguir siendo rojos pero en tonalidades diferentes. Lo que es la quitina va a ser rojos hacia naranjas y las uñas de lo que son las pezuñas y las garras van a ser en un tono más rosado. Sigue un poco el mismo patrón, pero al diferenciarlo nos da más la sensación de que son partes diferentes, para que no sea una miniatura en dos tonos y se quede un poquito simple lo que es el ejército en el resultado final. Vamos a aplicar este Sigval Burgundy a lo que es la lengua de nuestra figura, con mucho cuidadito de no manchar los dientes, que como veis los vamos a dejar en el mismo tono que lo que es el resto de, volvemos a entrecomillar, la piel de nuestra figura. Vamos a aplicar este Striking Scorpion Green a los ojos, también con mucho cuidado. Vais a ver que generalmente utilizo un pincel bastante gordo para lo que son contras, pero para estos detallitos utilizo uno pequeño porque bueno, voy a poner una gotita que voy a mover. Y acabamos simplemente a esa textura que cada uno le haya elegido dar. Yo di un Dry Ground, vamos a aplicar Zigor Ground por encima. Ya más adelante, lo que es el nivel Parade, ya la pintaré un poco cada uno al gusto del ejército que queramos representar. Ya hemos llegado al final del nivel Battle Ready y como os había dicho es muy fácil. Pocos colores, poco trabajo y un resultado muy bueno. Es cierto que hay algunos tonos como los de la piel, lo que ellos llamaríamos piel en los tiránidos, que vais a ver que incluso con el nivel ya Battle Ready están perfectos, no habría que hacerle mucho trabajo. No obstante, ya sabéis que le vamos a meter un poquito más de caña. Vamos a ver cómo nos ha quedado este nivel Battle Ready y opinamos. Estoy muy contento con este acabado, ya sabéis, mi consejo siempre es el mismo, cuando tengáis que pintar un ejército, rollo, pues por ejemplo, sobre todo tiránidos, montad todas las miniaturas que tenéis, imprimadlas, haced la textura, haced todo el nivel Battle Ready, ya las tenéis para jugar, ya no tenéis que ir con esa marea gris a las mesas y luego ya nos pondremos con el nivel Parade, que es lo que vamos a ver ahora. Comenzamos el nivel Parade pintando lo que es toda esa parte de piel que tiene nuestra figura. Vamos a utilizar para ello Ushabti Bound de Games Workshop. Vais a ver que lo que vamos a hacer es recuperar un poco el tono medio de la figura. Es cierto que esta contrast, este efecto que hemos dejado al aplicarlo diluido, la deja ya prácticamente perfecta. Podríamos ir directamente a perfilar con el siguiente color, pero aún así le voy a dar un poquito más de viveza, sobre todo en los tonos medios con este color. Si vais a pintar muchos tiránidos, por ejemplo, pues tenéis que pintar 40 gantes, a lo mejor este paso os lo podéis llegar a saltar, pero para criaturas más grandes, por encima de un gante, yo os recomendaría que recuperéis un poquito el tono con este color. No obstante, yo en los gantes también recuperaré con Ushabti Bound. Y vamos a empezar ya con Screaming Skull. En este caso vamos a hacer ya las primeras luces un poquito más extremas. Como os dije en el paso anterior, hemos recuperado un poco el tono, es decir, pinto las zonas intermedias para que quede el tono un poco más homogéneo, un poco más vivo, y ahora ya con este Screaming Skull lo que vamos a hacer es ir hacia los golpes de luz. Yo siempre busco una perspectiva cenital al pintar mis miniaturas porque es la perspectiva que vamos a ver sobre todo cuando estamos jugando y en la vitrina. Entonces, como son miniaturas un poco de exposición y juego, este tipo de perspectiva le va muy bien con una iluminación, pues os digo, cenital o 45 grados. Y seguimos subiendo el tono de luz, en este caso con Palette Witch Flesh. Como veis, el pintado de la figura es muy sencillo. Podríais haber utilizado también pinceles secos. Es una buena manera también de pintar este tipo de miniaturas. Pero si queréis utilizar pincel seco, entonces os recomendaría que no pintarais el resto de zonas, sino que hicieseis todo lo que es la piel seguida. En mi opinión, el perfilado que estamos haciendo va a dejar un acabado mucho más bonito que el pincel seco. Entonces, como siempre os digo, como no tenemos prisa en terminar los ejércitos, os recomiendo que hagáis perfilados y degradados antes que el pincel seco, que es una técnica bastante buena, pero que deja un resultado un poquito más bajito que el perfilado.
y vamos a empezar a pintar lo que es esa parte de las alas, ¿de acuerdo? Con Cadillac Flexstone vamos a recuperar un poco el tono medio. Como veis, lo que hago es que lo voy a aplicar prácticamente por toda la superficie del ala. No va a tapar el color entero que hemos aplicado en la parte de lo que es Battle Ready, porque es un tono que es bastante diluido, no tiene tanta pigmentación. Entonces en las partes más oscuras vais a ver que queda un poquito más oscuro que las zonas más claras, lo cual nos va a servir bastante bien con una pequeña homogeneización de los tonos, pero marcando sombras y luces ya con este tono más homogéneo. Y ahora ya sí, con Kislev Flex vais a ver cómo voy marcando las luces. Me apoyo en ese trabajo que hemos hecho con Cadillac Flexstone en el paso previo. Como veis, se habían quedado muy bien delimitadas lo que son las sombras y las zonas medias, pero con un tono más homogéneo, un poco de alejado quizás de esas manchas que muchas veces nos deja contrast. Y ahora ya con Kislev Flex voy a iluminar cada uno de los pliegues que tienen estas partes de las alas. Vais a ver que es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir jugando con cada una de las líneas que lo delimitan y incidir un poco más en algunos de los pliegues que tienen, que hacen como pequeñas volutas en algunas zonas de doblaje. Seguimos subiendo un poco la luz, en este caso con Screaming Skull, que además nos va a servir un poco para empastar las luces con lo que son la parte de la piel. Aquí simplemente nos vamos a ceñir ya a puntos máximos de luz. Volviendo un poco a la idea del pincel seco, aquí podríamos haber aplicado un pincel seco un poco genérico al inicio, pero como siempre os voy a indicar, intentad utilizar más el pincel seco para partes un poco más rápidas, pero cuando queréis hacer un pintado ya final, como estamos haciendo en el caso de esta miniatura, vamos a utilizar pues degradados y perfilados que van a dar un acabado más bonito al conjunto. Vamos a pintar ya las partes de quitina, que es la que tiene más trabajo de toda la miniatura, dentro de que es bastante sencilla. Empezamos con Mephiston Red, recuperando un poco el tono. Es un poco el mismo pintado que hemos hecho con el Cadillac Flexstone en lo que es la parte de las alas. Vamos a aplicarlo de manera general por toda la parte de la quitina roja, pero vais a ver que este Mephiston, como no es muy pigmentado, en las partes más oscuras el tono va a quedar un poquito más oscuro que en las partes que eran más claras. Entonces simplemente homogeneiza el tono, pero ya nos da una sombra y una pequeña preluz. Y ahora vamos a pintar ya con Evelyn Sanz Scarlet las primeras luces como tal, ¿de acuerdo? Vamos a jugar a pintar todos esos pliegues que tiene la quitina de nuestro tiránido. Es importante, ¿de acuerdo?, que seamos bastante quisquillosos o metódicos, si preferís, con lo que es la configuración que tienen estas placas óseas o de quitina que tiene nuestra figura. Que juguéis a delimitar cada una de las áreas con perfilados, con pequeños punteados, para que dé una sensación más orgánica y le dé más volumetría a lo que es toda este área. Y como siempre os decimos, suscribiros, dadle a like, comentadlo y compartid, que ayuda mucho a la difusión del vídeo en YouTube, a que lo vea más gente y así podamos seguir con el canal un día más, como es en este caso. Y si queréis hacer una suscripción premium, pues ya sabéis que por 1,99 lo tenéis por aquí, por algún lado de la pantalla, nunca me acuerdo dónde. Lo que es un café al mes, podéis ayudar a que sigamos creciendo y a tener vídeos como este. Por eso quiero dar las gracias a todos los suscriptores premium que hay hasta ahora, como son Asterio Salas, Tomás Robledo, Ana Fernández, Josa Rojo, Carlos Llorens, Biobro, David Ruiz, 0x Noob, Jonathan Domínguez, Rafael Florido, Miguel Gómez, a Álvaro, a Alejandro Torres, a Rafael Danís, a Jesús Melero, a Víctor, a Spike, a José Ángel Vidani, a Vicente Velázquez, a Luis Sildur, a Dani Fénix, a Mario Vicente, a David Manteca, a Avi Workshop, a Javier Rodríguez, a Mico, a Marcos Sánchez, a David Gómez, a David Freestyle 94, a Fran Pagués, a Óscar Toledo y a Cidejamet 7742. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, ya sabéis, a Goblin Trader, el patrocinador del canal y de este vídeo, y a todos los que lo veis, a los que lo comentáis y a los que en persona me decís que os ha gustado. Muchas gracias. Seguimos con el vídeo. Vamos ahora a iluminar con Will Rider Red las mismas zonas que estábamos pintando, pero en este caso acortamos un poco la iluminación. Seguimos haciendo pequeñas luces y punteados en las zonas de máxima iluminación para generar un poco de textura, pero vamos acortando las áreas de iluminación hacia ese punto de vista cenital que hemos estado comentando a lo largo de todo el vídeo. Y
Ahora vamos a terminar ya con una iluminación final de Fire Dragon Bright. Como veis, aquí ya nos ceñimos a los puntos de iluminación máximo, a delimitar áreas más prominentes, hacer pequeños punteados, pequeñas líneas para aplicar textura, para aplicar la sensación de una parte más dura a medida que utilizamos esas pequeñas líneas, esos pequeños punteados para generar, pues eso, lo que os estoy comentando, un poco de volumen y un poco de textura. Es la parte, no voy a decir más difícil de miniatura porque es sencilla, pues quizás más tediosa porque es más larga. Pero os recomiendo que lo hagáis porque el resultado final es bastante bueno. Cuando veis todo el ejército pintado así, todo el esfuerzo habrá merecido la pena. Así que ánimo y con ello, que tampoco son tantos gantes. Vamos a aplicar Abaddon Black diluido en una proporción de 1:3 con agua limpia sobre lo que son la parte de las pezuñas y de las garras para empezar con esa diferenciación de tonos que os comentaba que quería hacer en estas dos partes. Como veis, así oscurecemos bastante lo que es el tono medio y ahora simplemente en los siguientes pasos vamos a hacer un perfilado que nos va a dar un poquito más de luz. Empezamos haciendo un perfilado en general con Evil Sunny Scarlet para empastar un poco los tonos con el resto de la parte de la quitina. Simplemente nos vamos a ceñir al perfilado de cada una de las áreas que componen estas dos partes, pezuñas y garras. Y ahora vamos a utilizar una mezcla entre Ushabti Baum y Evil Sunny Scarlet al 50-50 y vamos a hacer un perfilado un poquito más corto, un poco hacia las luces finales de estas áreas. Podríamos dar incluso una siguiente luz subiendo una proporción de 2 de Ushabti Baum con 1 de Evil Sunny Scarlet para las luces finales. Podéis incluso hacer pequeñas rayas de desgaste, etc. Para lo que es la lengua aplicaremos primero, bueno, pues un poco de recuperación del tono, como siempre hacemos con un morado, ¿de acuerdo? Podemos estar Screaming Pink o algo similar y después vamos a iluminar con Pink Horror como estáis viendo. Simplemente vamos a sacar un poco el volumen y vamos a hacer lo propio en todas esas zonas blandas que pintamos con Volupus Pink en el nivel Battle Red. Y ahora con este Pink Horror mezclado al 50-50 con Screaming Skull sacamos las últimas luces, tanto en las partes blandas como lo que es en la lengua de nuestra figura. Acabamos nuestra figura simplemente utilizando Flash Git Yellow para puntear los ojos y ya estaría lista, a excepción de la peana, al gusto de cada uno. Y hemos llegado al final del vídeo y al final del nivel Parade. Como habéis visto, ha sido bastante sencillo, no tiene mucho trabajo más allá de, bueno, dedicarle un poco de tiempo a lo que es la parte de quitina. Sé que es un poco pesado a veces tener que hacer tantos perfilados, pero os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Si estáis empezando a pintar y todavía no domináis el tema de los perfilados, practicad en otras miniaturas y luego volvéis a esta. Os recomiendo sobre todo trabajar lo que es el nivel Battle Ready y poco a poco vais a ir descubriendo lo sencillo que es pintar y lo fácil que es completar ejércitos como este de tiránidos. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Estoy muy contento, ya os digo, siempre había querido pintar esta flota, mira que he pintado tiránidos y yo creo que es la primera vez que pinto Kraken porque siempre me había dado mucha pereza, no os voy a engañar, pintar la parte esta de piel que es en tono hueso, pero con este sistema de contras y un pequeño iluminación con perfilados habéis visto que queda muy bien. Os lo digo en la parte del vídeo de pintura y quiero incidir en ello. Pincel seco sí, pincel seco no, en mi caso no. Prefiero dedicarle tiempo, aunque tarde mucho más, y hacer un acabado más bonito, que a lo mejor un pincel seco que cuando luego lo vea en la vitrina no me vaya a gustar tanto. No es que quede mal, pero por supuesto el perfilado y el degradado va a quedar mucho mejor. Como siempre digo, tenéis un vídeo por ejemplo cuando pintamos Kenry en el que incido mucho en esta idea. Al final yo le meto el mismo cariño a un Gante que al tirano de enjambre. ¿Por qué? Primero porque para mí en la colección valen lo mismo. Económicamente, al final, los Gantes valen mucho dinero, entonces también vamos a meterle cariño. Y segundo, porque esto es un hobby que se basa en disfrutar de la pintura. Si lo que quiero es quitarme la pintura rápido, entonces no lo estoy disfrutando. Es cierto que si lo que quiero es jugar y no quiero centrarme tanto en la pintura, el pincel seco va a ser un gran aliado y os aseguro que es más que respetable. Pero aquí os dejo la lección a cada uno.
vamos a hacer una pequeña comparación entre el nivel Battle Ready y el Parade y así juzgamos cuál ha quedado mejor. Ya sabéis, chicos, os recuerdo que este vídeo y el canal está patrocinado por Goblin Trader, así que os dejo un link en la descripción para que podáis haceros con el coleccionable, con las pinturas, con todo lo que necesitéis. Y si no, pasaros por la tienda, que los chicos y chicas de la tienda os van a echar una mano de mil amores. Y hemos llegado al final de este vídeo dedicado a Combat Patrol. En el siguiente nos toca pintar esos saltadores de los tiranidos que le tengo bastantes ganas. Van a quedar muy bonitos y en conjunto con esta miniatura, tanto rojo y tanto blanco, va a destacar. El pobre capitán exterminador va a tener miedo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Me lo dejáis en comentarios cualquier duda, sugerencia o lo que sea. Un beso, un abrazo y ya sabéis, pintad, jugad, leed, pero sobre todo disfrutad de este maravilloso hobby. Nos vemos dentro de muy poco.